Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, 2011-2016. Este documento contiene 27 hojas A4. Si a este documento le deducimos las imágenes, hay 27 imágenes que muchas de ellas son la cuarta parte del A4. Entonces tendremos un documento de aproximadamente, al hacer la resta, de 18 o 17 hojas A4. Esto vendría a ser prácticamente el documento que, comparado con otros documentos presentados por otras fuerzas políticas, resulta modesto y solamente se trataría de lineamientos generales, prácticamente un perfil de un plan de gobierno. Bueno, en este segundo segmento ya no tocamos el volumen, que como hemos visto es unas cuantas páginas de carácter general y parcial. En esta ocasión trataremos de ver algunos conceptos que son importantes en todo plan, en general, a ver si están presentes en este documento. Empezaremos por la palabra. Acá en la parte de arriba hay un buscador que permite ver el contenido del documento. Pues bien, empezaremos por la palabra ciencia. Ustedes saben de que todo plan de gobierno debe contener lo que significa la ciencia, lo científico, el aporte científico, las patentes, el desarrollo en base a la ciencia, la tecnificación, la tecnología, etcétera, etcétera. Pues bien, veremos si en este documento cuántas veces existe la palabra ciencia. A ver, acá dice eficiencia, pero no dice ciencia. A ver, en otra palabra dice eficiencia también, pero no dice la palabra ciencia. Acá dice conciencia, pero no hay la palabra ciencia. Acá dice ineficiencia. Y así seguimos avanzando y en todo el documento no encontramos la palabra ciencia. Hay que tener en cuenta que en todo plan de gobierno, nosotros los peruanos necesitamos de que un gobierno en los 5 años que va a estar como inquilino de Palacio de Gobierno, la ciencia sea el motor del desarrollo. Hay que tener en cuenta que el Perú en este aspecto tiene un atraso enorme porque no se conocen nuevas patentes. La pobreza de patentes, de creación de aportes e inventos es muy modesta en el Perú en estos últimos tiempos. Argentina, por ejemplo, está repatriando científicos y hasta hace poco ya llegaron 600, el número 600, el científico número 600, que se le iba a pagar muy bien y se le iba a dar las condiciones para el desarrollo en Argentina. Hay países donde hay ministerios donde están representados los científicos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, en Argentina, en España y así en otros países. En Bolivia, que es un país modesto, tiene un viceministerio de Ciencia y Tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, también ahí hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Veamos ahora la palabra tecnología. Vamos a escribir la palabra tecnología. Buscamos a ver cuánto hay de tecnología. Acá dice incorporación de tecnologías y vigilancia electrónica. Aquí se está refiriendo no al desarrollo tecnológico de un país, sino se está refiriendo a que debe traerse máquinas, aparatos de otros países para que apoyen una actividad determinada, en este caso en el Poder Judicial. Acá habla de tecnología de la información, pero se refiere a seguridad ciudadana. Nuevamente se refiere a comprar aparatos
para ayudar a detectar a los delincuentes, prever la delincuencia, pero no se refiere al desarrollo tecnológico. Y así seguimos en otros sitios, e igual se refiere a seguridad, se refiere a incorporación de tecnologías, ¿no?, para apoyar a otros ministerios, a otros procesos, etcétera, etcétera. Pues bien, nosotros sabemos que tecnología es crear, hacer inventos, hacer patentes, procesar, traer un producto de afuera y aplicarle determinado valor agregado, determinada modificación y después venderlo, ¿no? En eso reside la tecnología. Lamentablemente en el Perú no hay desarrollo tecnológico. Veamos ahora, dado de que la señora Fujimori está planteando nuevos agregados a su plan, como por ejemplo primera chamba. Vamos a escribir primera chamba. Si es que esto se encuentra o dice algo en el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori. No hay nada. Dice, no se encontró. No hay nada. Por consiguiente, este planteamiento ha sido un agregado, ¿no? Porque no en el documento matriz no existe. Después, los impuestos, vamos a escribir sobre los impuestos a la sobreganancia, que también tímidamente algo ha dicho. Vamos a poner, tampoco no hay nada en este documento. Bueno, y si así colocamos también derechos humanos y otros aspectos más, no hay un título, no hay un tema específico sobre este campo. Eso sería, en líneas generales, el plan de gobierno, algunos puntos que está tocando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro, le vamos a poner estratégico, porque hay que tener en cuenta de que debe haber, tampoco hay estratégico, ¿no? No hay estratégico, planes estratégicos, definición de objetivos a largo plazo, etcétera, etcétera. Sobre las empresas públicas, en el plan de gobierno de Keiko Fujimori no se dice nada. Vamos a escribir empresas públicas, o sea, empresas del Estado. Ahí está, empresas públicas. Vamos a ver. No hay nada alusivo a empresas públicas o a empresas del Estado en el programa de gobierno del Fujimorato. Las empresas públicas, lo que se va a hacer con ellas y la mirada al sector público o a la presencia del Estado en la economía es obviado, rechazado o puesto al margen por este programa. Hay que considerar que en las actuales condiciones no puede haber desarrollo al margen de la presencia del Estado en la economía nacional. El Estado tiene que regular, tiene que proteger, y no lo puede hacer si la mayoría de las empresas que actúan en la actividad económica son empresas privadas. Las empresas públicas también tienen su papel y su importancia. Si no, veamos el caso del Brasil. Brasil tiene empresas públicas importantes y son las más grandes o participan dentro del ranking mundial de empresas públicas. Tenemos a Petrobras en Brasil. En Colombia también en petróleo está Ecopetrol. En Chile, Codelco para la cuestión del cobre. En el caso del Chile mismo tenemos la empresa nacional que se aboca al petróleo, y no solamente internamente, sino también en Latinoamérica. Tiene presencia incluso en el Perú. También en Ecuador tenemos Petroecuador, Petroamazonas, Río Napo. Todas son empresas del Estado. En Venezuela también hay empresas del Estado. También en Argentina. Todos los países de América Latina tienen sus empresas públicas, algunas más pequeñas, otras más grandes, según la actividad económica. Hay que tener en cuenta que la ausencia de las empresas públicas o del papel del gobierno o del Estado en la economía se fundamenta
en la Constitución de 1993. Es una Constitución que niega el papel de ente regulador y protector del Estado en la economía. Es subsidiario, es una Constitución subsidiaria. Esto indica que el Estado interviene donde no puede intervenir o donde no quiere intervenir la actividad privada. Así de sencillo. O sea, si estamos hablando del oro, interviene la empresa privada, y si es que necesita la presencia del Estado, recién ahí interviene. Pero ellos obviamente ya se han repartido el sector financiero, ya se han repartido el sector de servicios, el sector de seguros, la presencia en las pensiones, la presencia en la minería, en todos los sectores de la economía donde rinde altos ingresos. Ahí están presentes las transnacionales de otros países. Mientras tanto, el Perú no decide incluso sobre el gas que se extrae, que viene de Camisea, es negociado por una empresa extranjera. Bueno, así están las cosas en el terreno de las empresas públicas. En este tercer segmento vamos a tocar un análisis, una observación sobre el contenido del documento, sobre el desarrollo del documento en las partes principales. En la introducción dice lo siguiente, por ejemplo, cuando se refiere a la Constitución de 1993 impuesta por el Fujimorato. Ellos dicen que gracias a esta Constitución y a este modelo de política económica se eliminó la mayoría de las barreras proteccionistas, se consolidó la protección de los derechos de propiedad, se vinculó la economía con los mercados, se desarrolló el sector financiero, hubo aperturas comerciales y mejoras en la infraestructura. Debo decir lo siguiente: en los años 90, en Washington, se reunieron tres entidades o tres vértices: las transnacionales de la banca, los organismos financieros, la Reserva Federal norteamericana, y elaboraron en síntesis determinadas políticas para los países en desarrollo o en vías de desarrollo o los países del mundo. En líneas generales se estableció una liberalización del comercio internacional, la liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, la privatización, la desregulación, los derechos de propiedad, en este caso las patentes, las reformas impositivas, la liberalización de los tipos de intereses, disciplina fiscal, o sea, reducción del gasto público en lo que concierne a lo social para priorizar el pago de la deuda externa, reordenamiento de las prioridades del gasto público. De este corolario, aquí en el Perú, se aplicaron políticas fundadas en la Constitución de 1993. Por consiguiente, el Fujimorato no es una cuestión aislada del mundo, es parte de la política norteamericana en nuestro país. En segundo lugar, se dice de que del año 90 a la actualidad han aumentado el PBI gracias a ese modelo. Veamos, dicen que en ese tiempo existía un PBI de 45.000 millones de dólares y en la actualidad sobrepasa o está alrededor de los 150.000 millones de dólares. Debo decir lo siguiente sobre este aspecto. En primer lugar, no todo crecimiento es desarrollo. Más aún cuando el crecimiento se hace gracias a factores externos y no gracias a factores internos. Es lo que en economía se llama variables exógenas, variables de afuera. China, la India, países que se están tornando en desarrollados
y potencias mundiales, no hay que olvidar que China es la segunda potencia mundial.